compartir la palabra de Dios y poder estudiarla juntos, porque la intención es que primero la palabra me hable a mí, ¿cierto? Si la palabra no me habla, difícilmente voy a poder compartirla con ustedes. Quiero pedirles de antemano algo de disculpas, estoy ahí con un inicio de un proceso gripal, así que si escuchan una cierta tos de vez en cuando, no es por hacerme interesante. Estoy recordando por ahí, justo estaba recordando de un poeta famoso que cuando leía sus poemas de rato en rato tosía, era su forma de hacerse un poco interesante. Bueno, y vamos a pedir por supuesto que el Señor nos acompañe en esta palabra que ha separado para nosotros el día de hoy. Vamos a orar, por favor, ahí donde estamos, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra que tú separas para nosotros, que entendemos nosotros que tú separas, que no elegimos nosotros, sino que tú eliges para nosotros. Ahora, Señor, oramos porque esta pueda tocar nuestras vidas de manera eficaz. Oramos, Padre amado, porque conforme a la situación de cada uno de nosotros, podamos acá encontrar, Señor, mensaje muy concreto para nuestras vidas. Padre, oramos porque tu Espíritu Santo sepa iluminarnos, Señor, porque podamos abrir los ojos y encontrarnos realmente contigo. Oramos así reverentes en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. La semana pasada quedan planteados algunos problemas que acá empiezan a mostrarse, ¿cierto? Aunque ya encontramos mensaje desde la semana pasada. De hecho, el versículo 15, que es por donde estamos iniciando, ya fue considerado la semana pasada. Yo tengo acá delante mío Reina Valera del 95, espero que no haya mayor diferencia. Y acabamos de leer hace un momento, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Recordamos la situación de Ageo, ¿cierto? El profeta que por ahí predica en paralelo con Zacarías, que es precisamente el profeta del que vamos a tratar la siguiente serie, es también un profeta que está alentando al pueblo en relación a que ha habido una paralización de la obra. ¿Cuál ha sido esa paralización? El templo. Han llegado, están ahí por lo menos unos 15 años de regreso. Judá, gracias al edicto de Ciro, es más, ya han pasado 3 reyes, es el tercer rey, ¿ya? 2 reyes han muerto en ese lapso de tiempo. Y ha ocurrido que han empezado con la obra y quedó por allí. Quedó por allí. Ya lo vimos desde el capítulo 1, el llamado de atención de parte de Dios. Ustedes se han ocupado primero de sus casas, pero han dejado la casa mía inconclusa, ¿cierto? Ahora, la reiteración de la palabra meditad aquí es interesante, ¿cierto? Este llamado a la meditación es constante allí, ¿no? Incluso hay por ahí una figura literaria que no me voy a referir. Pero aquí tenemos que hacer una aclaración, porque a mí me llamó la atención también esto de meditar. Meditar en hebreo es hagá, hagá. Y uno revisa en hebreo y no hay hagá en ese versículo y en todo el pasaje por ningún lado. Entonces uno podría pensar, claro, Reina Valera se está equivocando. No se está equivocando. ¿Por qué? Porque ha elegido la palabra que mejor se acomoda a algo que implica una serie de palabras, toda una idea, que es difícil resumir en una sola. Y meditar está bien. Lo que pasa es que hagá, que es la meditación, el estar a solas delante de Dios, el tratar de pensar en su palabra, en su mensaje, aquí es empleado más bien en términos de sum. Sum es una palabra diferente que tiene varios sentidos, pero que uno de los más cercanos a lo que ocurre aquí es aquel que tiene que ver con dejar de lado algo. Es decir, Dios nos está diciendo, pues medita, si se puede decir, en dejar de lado algo. Es decir, no es solamente el ejercicio de ponerme a pensar, porque aquí también hay que hacer una aclaración. En nuestro ámbito ya occidental, tan influido de algunos asuntos de Oriente, se cree que meditar es poner la mente en blanco. ¿Han oído hablar de eso? La meditación trascendental. Pon tu mente en blanco, cuando es precisamente lo contrario a meditar. ¿Qué cosa es meditar? Es un acto de razonamiento, es un acto de tu lógica, es un acto de estar pensando en algo.
¿no? Y los señores de la meditación trascendental, por ahí de la India y un poco más allá, nos hablan de que pon tu mente en blanco, y eso no es meditar. Acá, esta meditación es una meditación muy enfocada en cosas que debes dejar de lado. Y aquí ya empezamos a encontrar contacto con aquello que fue considerado desde este púlpito la semana pasada. Cuando se le está preguntando a los sacerdotes si es que hay algo inmundo que está tocando lo santificado por Dios, eso santificado, en este caso esa carne que se estaba llevando en la falda, ¿no? El entendimiento de la falda es que uno, ya recuerdan la vestidura de ese entonces, ¿no? Movía las vestiduras para arriba un poco y colocaba la carne, allí, ¿no es cierto?, que venía el sacrificio, que es santo delante de Dios, del holocausto. Si eso tocaba, tenía algún contacto con algo que a su vez ha tenido contacto con la muerte, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha manipulado un cadáver, la pregunta era, ¿eso es santo o no es santo? No es santo, no es santo, decían los sacerdotes. Pues bien, aquí empezamos a entender por dónde va la cosa. Lo que nos está diciendo acá el Señor es que en ese actuar en favor de su obra, si hay algo que interacciona con ello y que no es santo delante de Dios, hay que sacarlo. Hay que ponerlo de largo, ¿no? Como dice el verbo, como dice la palabra, como dice Zoom, hay que dejarlo de lado, ¿cierto? ¿Y qué podrá hacer eso? Eso tiene que ver con la realidad de cada uno de nosotros. Seguramente yo haré el esfuerzo por tratar de identificar algunos de esos aspectos más reiterativos en el ejercicio de la vida cristiana, que hace que haya una interferencia clara respecto a la obra de Dios. Pero cada uno tiene su historia. Acá lo que Dios nos está diciendo es que debemos, antes de proseguir en aquello que nosotros entendemos es nuestra participación en la obra de Dios, detenernos un momento. Porque posiblemente haya cosas que debamos dejar de lado. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de esto, de la obra de Dios que sabemos que es la es el acto actual, más actualizado respecto a la reconstrucción del templo, nosotros podemos ponernos en el lugar de quienes están aquí y podríamos pensar, no estamos reconstruyendo ningún templo, ni estamos en una época de eso, entonces, ¿qué representa este reconstruir el templo? Y ya venimos insistiendo varias semanas que todo lo que nosotros entendemos es obra de Dios y es nuestra participación en la obra de Dios, está representado acá por esta reconstrucción del templo, entre otros aspectos, ¿cierto? Hay otros mucho más profundos que podríamos considerar y que estamos dejando de lado y que tienen que ver más con asuntos más sistemáticos en la teología, el cuerpo de Cristo, etcétera, el trabajo en iglesia. Hace un momento estábamos acá reunidos y yo les estaba contando que, y bueno, les aviso, dicho sea paso, posiblemente esté unos días fuera de Lima, que estoy vinculado a nivel de iglesias presbiterianas en asuntos que tienen que ver con disciplinas. Y por aquí ahí me bromeaban, me decían, este es tu don, estás con ¿no? Disciplinar a la gente. Miren, sea lo que fuere, en la iglesia cada uno de nosotros tenemos una participación. Y delante de Dios, tomar decisiones como estas que les estoy comentando, o el hecho de entregar un programa y hacerlo, forma parte de ese trabajar en la obra de Dios. Y sea que tú estés en una instancia en la que se te exige mucho trabajo, o sea que estés en una instancia en la que posiblemente no se te exige demasiado trabajo, igual, acá la palabra de Dios te dice, detente, examínate, considera si hay algo alrededor de tu vida o dentro de ti que está interfiriendo, haciendo que eso que está santificado delante de Dios tenga contacto con aquello que para Dios es inmundo. Y claro, eso empieza por nuestras vidas, por ejemplo. Eso empieza por examinarnos cómo estamos en nuestra relación de santidad con Dios. Pero eso pasa también por cuestionarnos cuál es, al final de cuentas, ¿no será que hay por ahí alguna intención secreta por debajo de la labor que tú desempeñas? Yo recuerdo bien a un
un muchacho que conocí hacía mucho tiempo, ¿no? Que estaba involucrado en la alabanza de una iglesia, los que estaban en la alabanza estaban muy adelante, ¿no? Y al conversar con él, yo le preguntaba, ¿por qué te gusta? Porque yo sé que recién estás aprendiendo a tocar los instrumentos, no eres muy, te soy muy sincero, no eres muy bueno. Sí estoy aprendiendo, pero a mí lo interesante, hermano, es que allí adelante me ven, ¿cierto? Me ven, ¿cierto? Y tú sabes, pues, etcétera. ¿Qué hay detrás de lo que tú estás haciendo? No vaya a ser que hayan segundas intenciones. No vaya a ser que otra vez aquello que es santificado por Dios, está teniendo contacto con aquello que no es santificado por Dios. Ahora, estaba recordando también que en algún momento, yo recuerdo, no sé, cuando con mi esposa vivíamos en Colombia, fueron nuestros primeros años de casados. Por ahí nos llamaron, que es eso que se hace últimamente también por acá, uno lo llaman por teléfono, ¿no? Le ofrecemos esta oferta y esto que el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me preguntaron, ¿usted qué tiene alguna profesión o algo? Y yo contesto, sí, soy ingeniero. Ah, qué bueno, dice. Pero ¿y a qué está haciendo? No, estoy estudiando teología. Ah, estudié en un seminario evangélico. Ah, ay, qué bonito, ¿no? Qué lindo hobby, me dijeron. Y me llamó la atención, qué lindo hobby, me dijeron. O sea, era un hobby. O sea, este es ingeniero, este es un seminario, es un hobby, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la vida solemos encasillar las cosas también por categorías. Esto tiene que ver con mi participación en la iglesia y esto es lo que me pasa en la vida diaria. Aquí está mi trabajo y aquí está mi domingo en la iglesia, ¿no? Y yo lo que me temo es que eso no corresponde precisamente a lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Porque Dios está conectando en este mensaje ambas cosas, fíjense, la ocupación por la cual uno se gana la vida y come y el hecho de trabajar directamente por la obra de Dios. Fijémonos en el siguiente versículo. Antes que sucedieran estas cosas, dice el versículo 16, venían al montón de 20 efas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. ¿Qué nos está recordando aquí a Ageo? Nos está recordando lo siguiente, miren, antes tú ibas al depósito donde tienes el grano, de donde sacas para comer, ibas a buscar una cantidad de trigo, por ejemplo, para tu consumo y conseguías solamente la mitad. Antes ibas a buscar agua para tu casa y conseguías menos de la mitad. Ahora, hace un rato me estaba hablando acá la palabra y el profeta me estaba hablando respecto a mi participación en el sentar piedra sobre piedra en el levantamiento y la reconstrucción del templo. Ahora me está hablando de mi sustento diario, de mí que vivo de la agricultura, ¿no es cierto? Antes buscabas agua, no encontrabas sino la mitad. Antes buscabas en el depósito de grano para llevar a tu casa alimento y encontrabas la mitad. Y a continuación, acá la palabra nos dice en el versículo 17, os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Ahí está la conexión. Algo está pasando. Algo está pasando por lo cual se me insta a mí que en el momento de trabajar por el Señor en su obra, fíjate, algo está ocurriendo en simultáneo en la forma como te ganas la vida y en tu sustento. Y acá no están saliendo las cosas precisamente como quieres. Tienes un negocio, qué sé yo, cualquier cosa, abriste una peluquería, la gente dejó de entrar. Vives de comisiones de ventas, dejaste de vender. Tienes un consultorio de algo, dejaron de venir pacientes. O sea, algo está pasando. Y eso que está pasando no está divorciado de lo que tú haces en la obra del Señor. Ahora, yo cuando me encontré con esto, de inmediato era necesario ir al hebreo, y aquí sí encontré variaciones bien grandes. ¿Por qué? Fíjense el orden de las cosas que acá se menciona, como actos de la herida de Dios hacia el pueblo. Viento sofocante, tizoncillo, granizo.
Ahora, esto del tizoncillo fue lo que de inmediato yo identifiqué. ¿Será el tizón del cual se habla tan constantemente, que es un problema fitopatológico, un hongo que suele afectar sobre todo a las gramíneas? Y al parecer sí es eso. Pero ocurre que lo demás en la línea parece que también tiene que ver con problemas en los cultivos. Porque ese tizón, que es shefadá en hebreo, está no en segundo lugar, sino en primer lugar, cuando uno revisa el texto en hebreo. Y lo demás es yeracón, que es algo así como la palidez, que acá aparece como el viento, y el barat, que sí es el granizo. Entonces, un correcto orden sería primero el tizón, después lo primero que se habla como ventecillo y después el granizo. Pero resulta que esa especie de viento es a su vez palidez. Y lo tercero es granizo. A lo que voy es a lo siguiente. Si uno va a la lógica de las tres cosas que acá se mencionan, las tres tienen que ver con enfermedades que le dan a las plantas. Lo que acá nos está diciendo el Señor en su palabra es que en tu vida productiva hay aspectos que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar, por ejemplo, que por el aire estén las esporas, ¿no es cierto?, y puedan llegar a infectar tu cultivo. Qué interesante que acá no se habla de plagas entomológicas, porque todavía los insectos tienen cierta capacidad de ser identificados muy prontamente. Uno los ve allí, ¿no es cierto? Y también hay una serie de formas de control, sobre todo de control etológico. Le doy un ejemplo, ¿no?, que se da también en la misma tierra de Israel, en el norte de África, los problemas de langosta. La langosta, que es lo que nosotros le decimos, ¿cómo le decimos? No es grillo, el otro, ¿cuál? No es grillo, el otro más grandecito que el grillo, la langosta. Saltamontes, eso, saltamontes. El saltamontes, que eso sí arrasa con todo, ¿no es cierto?, es totalmente vulnerable en la oscuridad. Cuando eso está oscuro, uno lo puede agarrar. Cuando hay luz no lo puedes agarrar porque de inmediato saltan, se da cuenta que estás ahí. Entonces, la hora ideal es el amanecer. O sea, cuando está amaneciendo, cuando está amaneciendo, se está yendo la noche y está llegando el día, esa hora en que uno ve, pero no ve muy claramente, los saltamontes siguen todavía viendo mal. Y lo que hacen muchos campesinos, sobre todo en el norte de África, es que van con sus bolsas y a esa hora del amanecer agarran saltamontes por todo lado. Se llenan sacos y los saltamontes, como si nada, se dejan agarrar. Un tipo de control, no gastas en insecticidas, no contaminas, y encima lo usan para comer algunos. Y aunque no lo crean, algunos comen eso, ¿no es cierto? O sea, es más. Pero los problemas que tienen que ver ya con bacterias, virus, etcétera, uno, ¿cómo los controla? Uno no los ve, ¿no es cierto? Yo pienso que acá Dios nos está resumiendo todo aquello que es lo que tú no puedes controlar en tu vida productiva. Quizá tú no puedes controlar que te enfermaste y tuviste que gastar la mitad de tu salario del mes en medicinas. Tú no pudiste controlar que hubo un accidente en la casa o pasó algo y tuviste que parte de el capital de tu negocio ponerlo allí en la urgencia que hubo en la casa. Hay una serie de cosas que ocurren y ni que hablar de un despido injusto, que la empresa entró en quiebra o que el mercado hizo que las ventas bajen. Acá lo que Dios nos está diciendo es que Él está detrás de aquello que nosotros entendemos no podemos controlar. Ahora, ¿esto es castigo de Dios? O sea, yo trabajo mal y Dios me castiga. ¿Hay acá una razón, hay una relación causa-efecto? Yo creo que no. Yo creo que la instancia de Dios sigue siendo mediten en su corazón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cosa no queda aquí. Fíjense que en el último versículo a considerar el día de hoy, ¿no?, cuando se cuestiona, ¿no está aún el grano en el granero? O sea, ¿qué nos está diciendo acá Ageo? ¿Acaso la semilla que tú tenías que sembrar no sigue guardada allí? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. En hebreo no habla de florecer, habla de producir, pero se entiende, ¿no es cierto? No está produciendo. Nuestros cultivos perennes, aquellos que siempre están allí, ¿no es cierto? No siempre están, pero están muchos años. Sembramos nuestro árbol de vid y allí eso sigue produciendo. Si no, vayan a ver el olivar de
de San Isidro, eso cuántos cientos de años tienen esos olivos y van a encontrar ahí aceitunas todavía, ¿cierto? Lo sembré y quedó mucho tiempo, pero no está produciendo. O sea, mis cultivos perennes no producen. Y en relación a mis cultivos anuales que debo de sembrar cada cierto tiempo, tampoco producen, pero acá no producen porque yo no estoy sembrando. Entonces, en medio de eso, a pesar de eso, la promesa de Dios es muy concreta: yo os bendeciré. ¿Ustedes creen que esos asuntos que son incontrolables van a quedar ahí? Y Dios les dice: yo os bendeciré. Y esa bendición de Dios, por supuesto, que está ligada al hecho del corazón sincero con el que yo me acerco a trabajar para Él. Entonces acá sí encontramos una relación muy directa. En la medida en la que mi corazón es sincero y la obra que yo estoy haciendo para Dios no se contamina con otras cosas, Dios me podrá bendecir en mi sustento. Y esta instancia, en este pedido de meditar, va acompañado aquí en cada momento de fechas, ¿no es cierto? Fíjense el versículo anterior, que lo hemos saltado, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes, del 9º mes. O sea, Dios le pone fecha. O sea, no nos está hablando así en abstracto, cuando se te ocurra, cuando puedas trabajar, no, cuando puedas, si te acuerdas, detente un momento y ora, piensa, medita en lo que estás haciendo. No, está poniendo fechas, nos está poniendo el momento a partir del cual debemos de hacerlo. ¿Cierto? Bueno, yo tengo que ir acabando, pero no sé si mi final sea muy largo, porque pensando en qué ilustración podría darle respecto a esto, se me ocurrió pensar que la mejor ilustración que podríamos encontrar está en la misma palabra. La próxima semana yo sé que el pastor Mauro les va a hablar sobre el final de este libro y mencionará entre otras cosas a Joaquín, el rey de Judá, con quien empieza la deportación hacia Babilonia. Pero la deportación no comienza realmente con Joaquín, empieza con varios reyes atrás, porque el pueblo se ha venido portando bien mal. Yo creo que me acompañen si pueden, si no me escuchan, en 2 Reyes capítulo 20. En 2 Reyes capítulo 20 encontramos el momento en el que Dios toma definitivamente la decisión de que va a haber deportación a Babilonia. ¿Listo? En Reyes capítulo 20 encontramos la historia de Ezequías. Ezequías es uno de los reyes más piadosos que ha tenido el reino de Judá. Y es un rey en quien Dios ha hecho uno de los prodigios más asombrosos en la historia militar. Y es que el entero ejército del imperio asirio ha asediado Jerusalén, lo cual implica una derrota inminente. No había manera de que Jerusalén se libre del ejército más poderoso sobre la tierra en ese momento. Y aunque parezca increíble, y ojo que hay un cotejo con una serie de escritos muy antiguos que dan coincidencia con esto, porque en un principio, en el siglo XVIII, XIX, los estudios decían, eso nunca pasó. Pero después en el cotejo de los actos históricos se va encontrando testimonio en el sentido de que sí pasó. O sea, el mismo emperador Senaquerib, rey de Asiria, en persona fue a tomar Judá y fue a tomar en lo concreto su capital, Jerusalén. Y ya les estoy diciendo, no pudo. El rey más poderoso del mundo no pudo tomar una ciudad pequeñita de un reino casi indefenso, ¿no es cierto?, en comparación a ellos. Frente a esta situación, luego de esta situación, Ezequías empieza, y todo el pueblo empieza a agradecer a Dios, etcétera. El pueblo en agradecimiento comienza a sacar el oro, la plata que tienen en sus casas y lo dividen prácticamente. Una parte se lo dan al templo y otra parte se la dan al rey en gratitud, ¿no? Porque entienden que el rey los ha dirigido en esta victoria, etcétera, etcétera, ¿no? Victoria que, dicho sea de paso, marcó la muerte del emperador de Asiria. ¿Por qué? Porque cuando regresó a Nínive, a la ciudad capital, ya la noticia había corrido de que habían sido derrotados por el pueblo más insignificante del mundo, y cuando llegó, lo mataron. Y no lo mataron cualquier persona, lo mataron sus 3 hijos. Qué terrible es eso.
por la espalda, agarraron al padre y lo mataron. ¿No? Como para cubrir la vergüenza de que estaban pasando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esta es la situación de Ezequías. Ahora aquí pasa un asunto que tiene que ver con Babilonia, porque ¿qué pasa con Babilonia? Babilonia, que está por ahí al sureste, tiene bastante mayor fortaleza militar que Judá, y cuando se enteran, ¿qué hacen? ¿Qué hace el príncipe de Babilonia, y el rey de Babilonia, perdón? Manda a sus príncipes, le dice, vayan para Jerusalén, porque hemos oído que está enfermo, y de verdad había caído enfermo, al parecer de muerte, Ezequías. Vayan y búsquenlo antes que se muera. Y uno cuando lee el pasaje no se da cuenta de qué se trata, pero al final uno empieza a hilar las cosas y se da cuenta de qué se trata. Se trata de que ellos quieren saber cuál fue el secreto, porque a nosotros los asirios también nos tienen hinchados, atacándonos, queriendo conquistarnos, matándonos, ultrajándonos, atacándonos. ¿Cómo hicieron ustedes, que son un pueblo tan pequeñito, para poder vencer al imperio asirio? Cuando los asirios, a nosotros los babilonios, también nos tienen atacando y atacando y atacando y haciéndonos daño. ¿Cuál ha sido su secreto? Y llévenle regalos, por supuesto, con joyas, etcétera, a ver Ezequías. Y Ezequías hace una cosa bien interesante, y es que los lleva a su casa y les muestra su casa. Isaías, el mismo autor del libro de Isaías, al enterarse de esto por revelación de Dios, va donde él y le dice a Ezequías, ¿qué hicieron estos? ¿Para qué han venido estos babilonios? Bueno, han venido a visitarme, etcétera, etcétera, y me han visto que estoy recuperado, que ya no me estoy muriendo. ¿Y qué hiciste tú? Bueno, les he mostrado toda mi casa, y no ha habido rincón de la casa que no les haya mostrado. Entonces allí es donde Dios toca al profeta, y el profeta le da el mensaje. Versículo 16. Oye esta palabra de Jehová. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. Y algunos de los hijos que salgan de ti, que hayas engendrado, los tomarán para que sean eunucos, o sea, que los castren en el palacio del rey de Babilonia. Allí vino la profecía y vino el castigo. Ahora uno podría decir, caramba, pero ¿cuál fue el castigo si solamente le enseñó la casa? El castigo fue de soberbia. Porque cuando le vinieron a preguntar cuál fue su secreto para poder vencer a semejante imperio, la lógica de Ezequías debió ser llevarlos a estos babilonios y decirles, miren, este templo es la casa del Dios verdadero. Ustedes quieren vencer a los asirios, sométanse al Dios verdadero. Crean en el Dios verdadero. Este es el único Dios. Los demás dioses no existen. Este es el único Dios. Pero en lugar de llevarlos al templo, los llevó a su casa. Y en lugar de mostrar cómo es que el pueblo había sido agradecido con Dios, dejándole su oro y su plata, los llevó a su casa para ver, miren todo lo que me han regalado. ¿Y qué había debajo de la intención de Ezequías? Un poco esa actitud, oigan, pero qué buen rey que soy, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? Claro, porque ¿cómo puede venir? Claro, reyes como yo así no hay, ¿no? Miren, posiblemente el mayor factor que interfiere al momento de trabajar por el Señor es la soberbia, la búsqueda de notoriedad, el que nos vean. Ya uno revisando allí algunos asuntos de administración de empresas se ha dado cuenta, por ejemplo, que en estos momentos la ciencia de la administración empieza a decir que el mejor estímulo al trabajador no es el dinero. No sé si sabían eso. Antes decíamos, si trabajas más, una comisión. Por tanto, productividad, tanto. Pero la gente de la administración se dio cuenta que más bien el empleado, el trabajador, busca notoriedad. Por eso, ya ustedes empiezan a encontrar lógica. Cuando van a un supermercado encuentran un cuadro, muy sonriente abajo, el trabajador del mes, el colaborador del mes, ¿han visto? Y abajo su nombre. ¿Qué pasa al mes siguiente? Ah, tú me ganaste, la próxima yo te voy a ganar, la próxima yo voy a salir en la foto, esto que el otro. Y comienzan a trabajar mejor. Y les sale más barato a la empresa, dicho de paso. ¿Qué gasta una foto, un cuadro? ¿No es cierto? No suelta dinero. O sea, el ser humano está constantemente en búsqueda de notoriedad.
Ahora, les voy a hablar de otro caso también. Si me acompañan, y por aquí voy acabando, Segunda de Reyes, capítulo 26. Encontramos la historia de... No hay 26, perdón, estoy en... Segunda de Reyes, no, me estoy confundiendo, es Crónicas. Bueno, les cuento la historia. Desahorro la historia, no encuentro el pasaje. Hay otro rey llamado Usías. Ojo con los ingenieros, hermanos, porque hay muchos hermanos que son ingenieros. Miren, era un rey ingeniero. El rey más perfecto en la historia del Antiguo Testamento no fue David. No olviden ese nombre, fue Usías. Fue el mejor rey de todos. Así como a nosotros nos preguntan cuál fue el mejor presidente del Perú, solemos decir Ramón Castilla, otros dicen Alberto Fujimori, yo no sé. Pero en el Antiguo Testamento definitivamente el mejor rey es Usías. ¿Por qué? Porque extiende las fronteras hasta donde puede y hace una serie de mejoras tecnológicas de las más importantes de su tiempo, incluyendo mejoras que tienen que ver con armas. O sea, emplea tecnología militar. Es más, hace planos y construcciones. Reconstruye por completo Jerusalén, al punto que Jerusalén todo indica que habría sido la primera ciudad en la historia donde los vértices de la ciudad son empleados como columna y simultáneamente como torreón. Tiene cierta lógica, pues, ¿no es cierto? El punto donde convergen dos paredes y se coloca la columna, aprovechémosla pues y pongamos ahí un torreón para vigilancia, ¿no es cierto? Son los primeros que hicieron eso, ¿cierto? O sea, un rey excepcional. ¿Qué hizo Usías? Busquen la historia de Usías posteriormente. Usías, Segunda de Crónicas era, ¿no? Sí, por eso me equivoqué del libro, no era Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas 26, lo pueden buscar ahí, ¿ya? Gracias. Segunda de Crónicas 26. En Segunda de Crónicas 26 van a encontrar que Usías llega a ser destacado absolutamente en todo. Absolutamente en todas las áreas del conocimiento, del gobierno, era pues un estadista de primera. Había un solo aspecto en el cual Usías no tenía reconocimiento, y era el aspecto religioso. Era el aspecto religioso. ¿Qué pasó con Usías? Un día, él dijo, bueno, si es que hay alguien que tiene mérito para acercarse a la casa de Dios y ofrecer sacrificio a Jehová, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Y él qué hizo? Tomó los utensilios santos y quiso entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio delante de Dios. ¿Y eso solo a quién le corresponde? A los sacerdotes. Los sacerdotes, ni tontos ni perezosos, se juntaron todos y fueron hasta allá. Y se le pusieron adelante al mismo rey. Tú no pasas acá. Esto es solo para los sacerdotes. ¿Cuál creen ustedes que fue la actitud de Usías? Léanlo allí. Parafraseemos a Usías. Fue casi la actitud de, oye, ¿tú sabes con quién estás hablando? Que son actitudes que vemos en la vida también. ¿Tú sabes a quién estás hablando? ¿Me estás impidiendo el paso a mí? Que yo no puedo llevar el sacrificio. No puedes. Lo interesante es que los sacerdotes, y acá hay un contraste muy interesante, lo van a encontrar allí, cuando lean 2 Crónicas 26, es que los sacerdotes no salen así nada más al templo. Cada vez que van al templo, agarran algo que es, es como una especie de vincha, disculpen que no tenga el nombre exacto, se lo ponen en la frente, que es de oro puro. ¿De acuerdo? O sea, no pueden entrar al templo sin eso de oro. Y todo el mundo, si sale de su casa, sabe que va al templo, lo agarra, lo primero que se lo pone. ¿Es cierto? Entonces, ahí hay un contraste. Esos sacerdotes que tienen esa seña santa en la frente, enfrentados con el rey que les levanta la frente y les dice, ¿por qué no me van a dejar pasar? ¿Saben cómo acaba la historia? Comienzan a ver con las luces que tienen, con la vela, ¿no es cierto? Rey, ¿qué tiene? ¿Qué tiene usted en la frente? Le empezó a brotar lepra en la frente. Frente a la frente santificada de los sacerdotes, con esa seña de oro, que es mandato de Dios, estaba la frente de este hombre que se estaba contaminando con lepra. Miren, yo sé que
podría ser tantos aspectos los que podrían estar entorpeciendo nuestra labor en la obra de Dios. Podría ser un problema familiar. De repente yo no tengo buenas relaciones con mi esposa, con el esposo. Podría ser que, por ejemplo, no he perdonado a nadie, a alguien, por ejemplo. O podría ser que estoy en una falta notoria en la sociedad. Sin embargo, posiblemente la razón más recurrente que hay, que contamina el trabajo del Hijo y de la hija de Dios en medio de su obra, sea la soberbia. Sea un poco esta actitud que nosotros tenemos cuando llegamos a la iglesia y pensamos, en la escuela no me reconocen, en el trabajo no me reconocen, en la familia no me reconocen, acá sí me van a reconocer. Acá sí me van a reconocer. Es apenas una indicación para que nosotros tengamos en estos momentos la actitud piadosa de poder pensar y meditar. Ya empleemos la palabra meditar delante de Dios respecto a qué cosas debemos dejar de lado al momento que estamos trabajando por Dios. Y de paso, no divorciemos nuestra vida profesional, laboral, con lo que hacemos en la iglesia. Realmente el cristiano que está siempre buscando la presencia y el contacto con Dios, está siempre relacionando la palabra, lo que vive, lo que ocurre en su vida eclesial, lo que ocurre en su familia, lo que ocurre en la iglesia, porque nosotros no somos seres desintegrados, todo está junto. Y si algo está pasando en otras áreas de mi vida, podría ser que en lo concreto, que tiene que ver con trabajar para el Señor, hay algo que lo esté contaminando. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, con cuánto temor nos acercamos a ti, Señor. Porque, Señor, lo que hacemos acá no es cualquier cosa. Cuando, Señor, nosotros hacemos limpieza acá, cuando alcanzamos a alguien un programa, cuando nos acercamos a orar con alguien que ha venido, cuando, Señor, abrimos tu palabra y damos una opinión, cuando hacemos las cosas que forman parte de tu obra, Señor, no podemos sino acercarnos a ti, Señor, temerosos de ti, Padre amado, porque siempre existe la posibilidad de que algo esté contaminando aquello que tiene que ver con nuestra participación en tu obra. Señor, ¿qué cosa es? Cada uno de nosotros acá estamos orando en los mismos términos. ¿Qué cosa es? ¿Qué es aquello en mi vida, Señor, que no está dejando que yo haga las cosas en santidad y que está trayendo repercusión en otras áreas de mi vida? Padre amado, oramos ahora fervientes, reverentes, en ese temor, Señor, al cual Ageo llamó, Señor, al pueblo de ese entonces, para que tú, Padre amado, toques nuestras vidas, abras nuestras mentes y corazones y nos muestres qué debemos de hacer. Porque somos nosotros quizás, Señor, nosotros los que debamos dejar de lado el ladrillo antes de colocarlo encima y de seguir edificando. Nosotros los que debemos de dejar la predicación, la enseñanza, el orar, el compartir, el atender a la persona necesitada, el llevarle algo de pan al hambriento, el repartir el programa, todo lo que pueda hacer, Señor, tu obra. Somos nosotros los que debemos dejar esto de lado por un momento para meditar y dejar de lado esas otras cosas que no permiten, Señor, que lo que llevemos sea santo. Gracias, Padre amado, porque sabemos que nos hablas. Oramos, Señor, porque tú en la presencia de tu Espíritu Santo seas insidioso en nuestras vidas y que de esta manera, Señor, nosotros podamos comprender qué es lo que quieres para nosotros en términos de dejar de lado. Y si ya lo estamos haciendo en oración en estos momentos, nos comprometemos, Señor, a dejar de lado para siempre esto. Y si tenemos que pedir perdón a alguien, Señor, ya tenemos la enseñanza de Cristo Jesús que debemos dejar nuestra ofrenda de lado, ponernos a cuentas con la persona, Señor, con la que tenemos problemas y traer recién la ofrenda delante tuyo. Gracias, Padre amado, porque nos hablas. Oramos así en el nombre de Jesús.